Fundamentos. Dentro de esta serie, Fundamentos, hemos estado afirmando verdades cristianas, verdades bíblicas muy importantes, porque son verdades que sostienen nuestra fe, verdades que afirman nuestra vida cristiana, pilares espirituales que definen de muchas maneras quiénes somos como creyentes y también como iglesia. Y hemos hablado, entre otros temas, de la importancia de la relación personal con Dios, de la importancia de la unidad en el cuerpo de Cristo, también la importancia de buscar primeramente el reino de Dios. No sé cuántos lo recuerdan, fue más recientemente. Y el domingo pasado estuvimos enfatizando la importancia del testimonio cristiano como evidencia visible del poder del Evangelio. Y hoy queremos continuar avanzando, hermanos, en esta dirección que traemos muy buena y que vamos a continuar hasta el último domingo del mes de marzo. Es decir, por 3 meses vamos a seguir insistiendo sobre los fundamentos de nuestra vida cristiana, los fundamentos de la iglesia. Y el tema que traeremos, hermanos, es esencial, es del corazón, del núcleo mismo del Evangelio, y es por lo tanto un tema que define, que describe muy precisamente cómo es el corazón de nuestro Dios. Me estoy refiriendo a la misericordia. Todo el mundo diga conmigo: misericordia. Que más allá de ser una virtud, más allá de ser una característica o atributo de nuestro Dios, es también, hermanos, repito, una parte inextraíble del núcleo de nuestra fe. No es una doctrina más, tampoco es simplemente una actitud, aunque también lo es, reservada para algunos creyentes sensibles, inclinados a las relaciones interpersonales, como sabemos que hay, ¿verdad? Hay hermanos que son más sociables que otros, más amigables que otros. Pero la misericordia va más allá de todas estas esferas. Mis hermanos, la misericordia es la forma en que Dios se nos ha revelado por medio de Jesucristo. Amén. Así que como iglesia, pero también como individuos, necesitamos mantener siempre nuestra mirada en este asunto, nunca perderlo de vista, hermanos, porque el día que perdemos de vista la misericordia, inevitablemente comenzamos a endurecernos, nos comenzamos a volver excluyentes, selectivos, y lo peor de todo, nos estamos alejando del corazón de Dios. Así que, con el favor de Dios, permítanme predicarles el mensaje titulado Misericordia para todos. Lucas 7:36. Dice así la palabra del Señor, o les espero otro poquito, hermanos. Amén. Qué bueno. ¿Listos para Cristo? Amén, hermanos. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba o secaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies,
mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Señor Jesús, gracias por tu bendita palabra. Gracias por esta oportunidad preciosa, Señor, de predicarla, Señor, de recibir de tu palabra, Señor, las palabras de vida que tanto necesitamos, Señor. Oramos que tú nos bendigas a través de este mensaje, que toques nuestros corazones, Señor. Danos oídos atentos, danos corazones dispuestos, Señor. También te pedimos reprendas toda distracción del enemigo y todo aquello, Señor, que pudiera ser un estorbo para alguien, Señor. Oramos que tú lo canceles en este momento, para que tu palabra corra y sea glorificada en esta reunión. Te lo pedimos creyendo en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo del Señor dice: amén. Amén, amados hermanos. Pueden ocupar su lugar, son muy amables. Tomen asiento diciendo: háblanos, Señor. Amén, aleluya. ¿Cuántos ya conocían este pasaje, hermanos? En este pasaje se nos presenta una escena profundamente reveladora, donde encontramos a Jesús interactuando con dos tipos de personas muy diferentes. No pueden estar en extremos más distantes. Por un lado, un hombre religioso, un hombre respetable, un hombre correcto desde el punto de vista social seguramente, y por el otro, una mujer conocida públicamente por su pecado, por su estilo pecaminoso de vivir. Dos personas muy diferentes, hermanos. Y en este encuentro de ellos con Jesús, o en el encuentro de Jesús con ellos, va a quedar al descubierto el pecado de ambos. El pecado visible de la mujer, el más fácil de determinar, pero también el pecado oculto de aquel fariseo, hermanos. Pero lo más importante que hoy queremos traer es el hecho de que en este encuentro de Jesús con estas personas, la misericordia de Dios se va a hacer evidente y nos va a enseñar, o recordar más bien, que Dios no hace acepción de personas, así como dice la palabra. En Dios no hay acepción de personas. Amén, hermanos, ya se van a conectar, no se preocupen. Amén, pero sí me gustaría que alguien dijera a alguien más: Dios no hace acepción de personas. Amén, gloria al Señor. Hermanos, quiero comenzar por decir que la gente religiosa, como es el caso de Simón en esta lectura, y las personas quebrantadas, como es el caso de la mujer pecadora, ambas necesitan a Jesús. ¿Están ustedes de acuerdo, hermanos? No hay diferencia entre ellas, aunque a veces se piense lo contrario. Entonces el relato, hermanos, comienza diciendo que uno de los muchos fariseos que había en tiempo de Jesús le ruega que coma con él, y Jesús acepta. Jesús entra en la casa de este fariseo, quizás sin siquiera conocerle de antemano, y se sienta a la mesa de él. Simón, que así se llamaba, es, hermanos, entonces un hombre que representa a la religión formal. Y no vamos a criticar la religión, hermanos, porque la religión es parte de la experiencia cristiana. De hecho, incluso la Biblia habla de religión. Por allá, por el libro de Santiago, ¿verdad? Se dice que existe una verdadera religión. Existe, por lo tanto, algo bueno ahí. Yo no sé cuántos saben el origen de la palabra religión, pero en su origen significa reconectar, religare, es el término griego original. Y la reconexión en este caso es entre el hombre y Dios.
Así que la religión no es mala en sí, hermanos. El problema es cuando la religión es lo único con que se cuenta. Ahí sí estamos en problemas, porque la religión nunca va a ser suficiente, hermanos. En el caso de Simón, él era un hombre bien religioso, un hombre que conocía la ley, como podemos imaginar, un hombre que por lo tanto vivía según las normas. Para tener el título de fariseo definitivamente tenía que ser un estricto cumplidor de la ley, y por lo tanto un hombre que de seguro tenía una buena reputación en términos, como dije, religiosos. Pero sin embargo, hermanos, algo le faltaba a Simón. ¿Cómo lo sabemos? Porque aunque Simón invita a Jesús, no lo honra. Digan amén aquellos que lo han visto aquí, hermanos. No honra a Jesús. Simón recibe a Jesús en su casa, pero no lo reconoce como verdaderamente es Jesús. No lo reconoce plenamente. Tal vez lo respetaba, tal vez hasta lo admiraba un poco, pero no le da el honor que Jesús merece. ¿Cuántos han venido a honrar a Jesús en esta tarde? Amén, hermanos, es para lo que existimos, ¿verdad? Para magnificar a Dios. Entonces Jesús acepta la invitación, como dije, y esto ya de por sí, hermanos, nos enseña algo importante, y es que el Señor de ningún modo rechaza o desprecia a los religiosos. Muchas veces sí les cuestionó sus actitudes, como la famosa hipocresía, ¿verdad?, que practicaban mucho los fariseos. Pero Jesús no los evita, Jesús no rehúye ese espacio donde muchas veces hay, ¿por qué no decirlo?, ceguera espiritual, donde hay, como dije, apenas una cáscara de religión. Al contrario, Jesús entra en casa de Simón, como también entró en otras casas de religiosos, ¿verdad? Y allí, hermanos, entre ellos pudo de una manera u otra ministrar también a su necesidad, porque los religiosos son gente muy necesitada también. Entró en casa de personas muy respetables como estas, entró también en otras no tan respetables, como la casa de Zaqueo, que todos sabemos, hermanos, su religión era el dinero, ¿verdad? Era la recaudación de impuestos. Y en todas estas cosas, hermanos, nos podemos dar cuenta, gracias mi hijo, que Jesús nunca se dejó mover por los prejuicios. Jesús, en cambio, siempre se movió por un propósito. ¿Cuál es el propósito de Cristo, hermanos? Hace 2000 años y hoy no ha cambiado. Su propósito es rescatar, su propósito es salvar lo que se había perdido. Digan amén si lo creen, hermanos. Amén. Ahí se está conectando un poquito más. Aleluya. El Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Eso lo dijo él mismo, ¿verdad? Ahora él entonces está sentado a la mesa de Simón, cuando de pronto ocurre algo que rompe por completo el ambiente controlado de este fariseo. Dice Lucas, versículo 37, que una mujer de la ciudad, una mujer que era pecadora, cuando supo que Jesús se encontraba allí a la mesa del fariseo, llega portando un frasco de alabastro con perfume que podemos imaginar era muy caro. Y aunque Lucas no nos da el nombre de la mujer, y hay algunos que suponen quién sea, lo que sí deja claro es que ella tenía una muy mala reputación. Y por cierto, en casa de Simón se puede notar que todos sabían quién era ella, una mujer que venía marcada socialmente por su pecado y por lo tanto por el rechazo de la gente. Ella entra sin ser invitada, por supuesto, y no entra como una persona que es aceptada, sino todo lo contrario, entra rechazada, pero lo hace porque tiene una necesidad. ¿Cuántos han venido con necesidad a la casa de Dios? No llega ella como a veces nosotros con palabras religiosas que nos hemos aprendido a lo largo de los años, especialmente los más antiguitos aquí, ¿verdad? Ella llega con lágrimas, hermanos. No trae argumentos filosóficos o religiosos, ideas, no. Llega con quebranto. Diga conmigo quebranto. Y la Biblia nos dice
que estando detrás de Jesús, versículo 38, ella comienza a llorar y comienza con sus lágrimas a regar los pies del Señor, a la vez que los enjuga o seca con sus cabellos. Por último nos dice Lucas que besa los pies del Señor y los unge con el perfume. Un espectáculo para todos los que estaban viendo esto, pero no un espectáculo como el que a veces vemos en la iglesia, ¿verdad? De luces, de sonido, de música, de canto, sino una expresión muy, muy profunda de adoración. Esta mujer, hermanos, no está ahí para obtener algo a cambio, no está ahí tratando de impresionar o de manipular al Señor. Ella está ahí porque trae un arrepentimiento genuino. Y ahora lo vamos a ver. Ella está ahí besando los pies del Señor, regándolos con sus lágrimas, derramando aquel perfume, hermanos, porque ha entendido algo. Y algo que muchos religiosos no entienden, y es que la misericordia de Dios no es algo que se merece, no es algo que se puede comprar, pero sí es algo que se recibe por la fe. Hasta ahora yo no la entiendo, hermanos. Tengo 41 años de bautizado en el nombre de Jesucristo y todavía no puedo entender cómo Dios tuvo misericordia de mi vida. Muchas veces, no me da vergüenza decirlo, hermanos, lloro pensando en esto. Pero qué importante es saber, hermanos, que aunque no entendamos la misericordia de Dios, aunque nunca la podamos pagar, hermanos, por el simple hecho de confiar en ella, de creer en nuestro Dios misericordioso, la podemos recibir. Alguien diga conmigo: la puedo recibir. Oh, aleluya. Hermanos, una vez más, no merecemos la misericordia de Dios, pero cuánto la necesitamos. Eso en primer lugar, hermanos. En segundo lugar, el corazón religioso no comprende la compasión de Dios. Y por eso la reacción de este fariseo, que es silenciosa pero muy diciente. Hay veces que los silencios hablan mejor que las palabras. Es muy reveladora, porque dice la Escritura que cuando Simón vio esto, dice para sí, o sea, el Espíritu Santo nos dicta lo que en su mente estaba ocurriendo, ¿verdad? Dice Simón: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces Simón, hermanos, como toda persona que lo único que tiene es una religión, presenta un problema, una carencia terrible. Yo diría que en realidad son dos problemas, hermanos. Y el primero es su rechazo hacia la mujer pecadora, que es evidente. Jesús tiene que haber no solo visto los pensamientos de Simón, como Jesús puede ver, ¿verdad?, los pensamientos de todo el mundo, sino incluso su cara. Yo me puedo imaginar, ¿alguien se puede imaginar la cara de Simón, hermanos? ¿Verdad? Como de oler algo feo, ¿verdad? Así, rechazando evidentemente a la mujer. Pero el segundo problema, menos obvio, pero más grave, es creer que Jesús también la debe rechazar. Ya es bastante malo, hermanos, que rechacemos a otros por su condición, por su estilo de vida, por su cultura o sus costumbres, o simplemente porque es diferente de nosotros o no satisface nuestras expectativas. Ya es bastante malo, pero mucho peor, hermanos, es desear que Dios los rechace como nosotros. Alguien diga: ayúdame, Señor. ¿Por qué pasa eso, hermanos? Y pasa muy frecuentemente. Esta es una mentalidad que hoy necesitamos analizar porque es muy peligrosa. La idea de que la santidad de nosotros, de los creyentes, se va a contaminar con la proximidad, con la cercanía del pecador. Y siendo así, como es el caso de Simón, hermanos, nos vamos a escandalizar muchas veces de las personas. Simón se escandaliza, pero lo peor no es que se escandaliza por la conducta de la mujer, sino por la aparente, según él, incapacidad de Jesús de darse cuenta quién es ella
y en consecuencia alejarla de él. Según Simón y sus pensamientos, sus cavilaciones, Jesús no era un verdadero profeta, porque si lo fuese, no permitiría aquel contacto de la mujer. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que Simón no tenía idea de quién era Dios. No conocía a Dios en absoluto. Se puede tener mucha religión, hermanos, y se puede estar toda una vida en una iglesia y aún así no conocer a Dios. Que Dios nos ayude, ¿ah? Pero volviendo con Jesús, hermanos, Él no solo sabe muy bien quién es la mujer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús sabe todo, ¿verdad? Él también sabe quién es Simón. Y por eso responde sin que Simón pregunte, responde a los pensamientos de Simón con una parábola sencilla pero muy poderosa, ¿ah? Y le dice que un acreedor imaginario tenía dos deudores, uno que le debía 500 denarios y otro que le debía 50, apenas el 10% de lo que el otro debía. Y también le dice que ninguno de estos dos deudores tenía con qué pagar, y que la parábola termina, hermanos, el relato diciendo que el acreedor perdonó a ambos. Ya todos sabemos quién es el acreedor del ser humano, ¿verdad que sí, hermanos? Y con quién es nuestra deuda, mayor o menor, pero todos tenemos una deuda con nuestro Dios. Amén. Y de eso va la parábola. Y al final entonces Jesús le pregunta, ¿cuál de esos dos deudores amará más al acreedor que los perdonó? Y Simón correctamente responde, aquel a quien se le perdonó más. Eso está en el versículo 43, hermanos. Pero esto es algo que me resulta bien interesante, porque Jesús usa la lógica del propio Simón para exponer su corazón, ¿ah? Lo va a redarguir, lo va, perdonen la expresión, a matar con sus propios pensamientos de él, ¿verdad? Eso es lo que significa redarguir. Porque Jesús sabe, y Simón necesita descubrirlo, que él es uno de esos que piensa que tiene pocos pecados, que es muy bueno y que por lo tanto no necesita mucho de la misericordia de Dios, o nada de la misericordia de Dios, o no tanta como otros la necesitan. Me hace acordar a aquel fariseo también que oraba, ¿verdad? Diciendo que era bueno, que oraba mucho, que diezmaba y todo lo demás, no como este otro, ¿verdad? Y se sentía superior. Que el Señor nos libre de eso, hermanos. La realidad, hermanos, es que cuando una persona como Simón se siente muy buena y confía en su propia justicia, se vuelve ciega y se vuelve insensible a la gracia de Dios, al perdón de Dios. ¿Qué le faltaba a Simón, hermanos, como resultado de eso? Misericordia. Muéstreme una persona que no tiene misericordia, una persona sin escrúpulos, y lo que usted me está mostrando es una persona que es ciega a sus propias debilidades, que solo ve errores en los demás. ¿Alguien conoce una persona así? Espero que no haga así, ¿verdad? Pero le quiero decir algo, hermanos. Esta realidad de Simón es muy parecida con la nuestra. No esperaba que dijeran amén, pero es así, ¿ah? Y su falta de misericordia para con la mujer revela que no había entendido él la gracia de Dios. La misericordia, en cambio, cuando está presente, revela quién ha entendido la gracia. Y es el momento entonces en que Jesús, versículo 44, aplica la parábola de los deudores y del acreedor a esa situación en ese momento. Y mirando a la mujer, le habla a Simón, lea conmigo ahí en el verso 44, y le dice, ¿ves esta mujer? Es una pregunta retórica, hermanos. Era obvio que Simón la había visto, ¿sí? Y que todos ahí la habían visto. Es una pregunta clave la del Señor, porque lo que está diciendo es, Simón veía a la mujer, pero en realidad no. O sea, la veía, pero no como la tenía que ver. La veía con sus ojos de religión, pero no como Jesús la veía. La veía como una mujer pecadora, pero no como Jesús, que la veía como una persona necesitada de la gracia y de la misericordia de Dios. ¿Cuántos han oído un cántico por ahí que dice, dame tus ojos, oh Dios, quiero ver? Y otros que hay por el estilo, ¿verdad? Hermanos, ¿será que necesitamos más de los ojos de Dios y menos de nuestros ojos?
prejuiciosos y juzgadores y carnales y todo eso? ¿Cuánto le dicen, Señor, dame tu mirada, dame tu visión espiritual, Señor? Amén. Digan amén, hermanos. Aleluya, los ojos de Jesús. Y Jesús, hermanos, a partir de este versículo 44, comienza a contrastar estas dos situaciones. Por un lado, la frialdad de Simón, y por el otro lado, la entrega de la mujer. Porque Simón no le ofreció agua al Señor, pero esta mujer lavó con sus lágrimas los pies del Señor. Simón no besó al Señor, pero esta mujer estuvo besando los pies del Señor todo el tiempo. Simón no ungió la cabeza del Señor como era costumbre, pero ella ungió sus pies con aquel perfume. Y alguien pudiera pensar que era un problema de protocolo o de valores o de educación, hermanos, pero no era solo un problema de educación, era un problema del corazón, era un problema realmente de discernimiento espiritual. Y aquella mujer sin religión, aquella mujer que quizás nunca había entrado a una sinagoga ni había recibido enseñanza de la ley, sin embargo, hermanos, era mucho más conocedora del corazón de Jesús que el hombre religioso. Y Jesús le dice a Simón: Simón, te digo que sus muchos pecados de ella le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien poco se le perdona, poco ama. Qué tremendo es esto. No, Jesús no está diciendo que se puede comprar su perdón con amor, pero sí está diciendo, hermanos, que el amor de alguien por él es evidencia del perdón que ha recibido de él. ¿Cuántos aman al Señor Jesucristo? Aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque Él nos amó primero, sí o no. Porque Él nos perdonó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos dio vida juntamente con Él. Y aquí estamos ahora vivos para el Señor, sirviéndole. Aleluya. Alguien diga: te amo, Señor Jesús. Pero no porque yo se lo pida, hermanos, sino porque lo siente realmente. Y eso es lo que esta mujer sentía. Y esa es la prueba de que ella había sido alcanzada por la misericordia del Señor. Aquí encontramos un fundamento espiritual profundo. Cuando alguien entiende la magnitud de la misericordia de Dios, su vida cambia. Y no cambia por la presión de una religión, no cambia porque qué es lo que te prohíben o te permiten hacer en tu iglesia. No cambia por obligación, hermanos. Cambia por gratitud. Cambia por amor. Aleluya. Toma la decisión porque realmente quiere agradar a Dios. Es más, voy a decir esto, hermanos. ¿Saben lo que es santidad verdadera? En el próximo trimestre vamos a hablar de ella, pero les doy un avance. Santidad es un deseo profundo de agradar a Dios. No son simplemente reglas, no son simplemente normas, es una decisión que tomamos. Ahora bien, y centrándonos otra vez en el tema, la misericordia perdona y restaura, abriendo un camino de paz. Vea lo que dice el versículo 48. Ahora Jesús se dirige directamente a la mujer. Por primera vez le va a hablar a ella y le dice: tus pecados te son perdonados. Y si ya se había descontrolado mucho el ambiente para el fariseo, con esto, hermanos, se trastoca del todo, porque ahora él y todos sus amigos se incomodan mucho, y ahora ya comienzan entre sí a murmurar, a criticar a Jesús, diciendo: ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Saben por qué? Porque la misericordia de Dios siempre incomoda a quienes quieren controlar quién es digno de ella. La misericordia de Dios que el mundo no puede entender, hermanos, pero que no se va a detener, alguien alabe al Señor, ante las críticas o ante el murmullo. Jesús no se detuvo y continúa a pesar de la crítica, y le dice a la mujer, versículo 50: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Esto qué significa? Significa que la misericordia de Dios primero
borra el pasado, como está escrito en la palabra del Señor, sepulta nuestro pasado y enseguida abre un futuro diferente. Primero, quita la culpa que todos nosotros hemos cargado, ¿verdad? Algunos por mucho tiempo, e inmediatamente y de una manera que no podemos explicar con palabras, nos entrega esa paz que solo el Señor Jesucristo puede dar. ¿Cuántos pueden decir amén? Paz de Cristo, hermanos. La misericordia de Dios en primer lugar perdona, y entonces, como oíamos en uno de los cantos, restaura nuestra identidad, nos da una dignidad que antes no teníamos, pero que en Dios, hermanos, siempre pudimos haber tenido. Esa noche, hermanos, aquella mujer pecadora que había llegado ante Jesús marcada por su pecado, salió marcada por la gracia. Esa noche, esta mujer que entró allí a ese ambiente tenso, señalada por aquellos hombres, salió reivindicada, salió afirmada por Dios. Esa noche, hermanos, esa mujer que antes no era hija de Dios, ahora salió siendo hija de Dios por la misericordia de Dios. Hija, vete en paz, tu fe te ha salvado. Alguien alabe al Señor si se siente identificado con eso. Es hasta aquí que va a ir el relato, hermanos, porque ahora es el momento de preguntarnos cada uno de nosotros, ¿dónde nos encontramos nosotros en esta historia? ¿De qué lado de la mesa hemos estado sentados? ¿Del lado de Simón o del lado del corazón de Jesús? Vamos a permitir, hermanos, que este pasaje nos confronte. Dijo un amigo predicador que si la palabra del Señor no nos incomodó en el culto, entonces significa que Dios no nos habló o que no lo oímos hablándonos. Una de dos. A veces hay mensajes que no son inspirados, ¿verdad? Pero a veces, por muy inspirado que sea el mensaje, hay corazones que lo resisten. Sea cual sea la situación o una combinación de ellas, yo creo que es muy importante que en este momento nos dejemos incomodar por el Señor para poder mejorar, hermanos. Quizás hemos estado más del lado de Simón que de Jesús. Quizás hemos estado más cerca de sus críticas y de sus prejuicios que de la misericordia de Dios. Quizás como iglesia, hermanos, en lugar de tender puentes de misericordia hacia la gente, más bien hemos estado levantando barreras que les han impedido llegar. El domingo pasado hablábamos un poquito del testimonio, que puede ser una de esas barreras. Digan amén si lo creen, hermanos. Y es entonces que cabe la pregunta en esta noche, especialmente porque se acerca o ya comienza un ciclo de evangelismo. Estamos a punto de inaugurarlo. Somos ese lugar, somos esa gente donde los quebrantados se pueden acercar con libertad. ¿O somos ese otro tipo de lugar, de ese otro lado de la mesa, donde las personas tienen que demostrar que merecen entrar ahí? Y por supuesto, nunca nadie va a poder demostrar que merece entrar, porque no hay quien lo merezca, ¿verdad? Hermanos, no estamos diciendo que vamos a aprobar el pecado. Eso no se puede hacer. Jesús no aprobó el pecado de la mujer. No aprobó su estilo de vida, no la felicitó por lo que andaba haciendo, pero sí la aceptó a pesar de su pecado. No la rechazó, como tampoco nosotros deberíamos rechazar a ninguna persona, hermanos, incluso a los más difíciles. Y sí que los hay, ¿verdad? Amén. Le salió de adentro, hermano, ¿verdad? Sí que los hay, ¿verdad? Dijo una hermana de nuestra iglesia allá en Portugal: sí, hay que amar al prójimo, pero cuando el prójimo no colabora, pues no interesa si no colabora, hermanos. La misericordia de Dios es para todos. Les recuerdo el tema de hoy, ¿verdad? La misericordia sin relativizar la verdad, porque no se puede relativizar la enseñanza bíblica. Sin embargo, va a proclamar la verdad, pero con amor. Porque como ya se ha dicho muchas veces, sin amor nos alejamos del evangelio.
Y por eso en el ministerio de Jesús, lea, hermanos, Mateo. Yo que hoy quería que leyeran Mateo, ¿verdad? Lea Marcos, lea Lucas, que hoy estamos considerando, lea Juan. Sobre todo, ese es el libro que más recomiendo leer a los nuevos creyentes. Y usted siempre va a encontrar a Jesús haciendo una cosa. Es una constante en su ministerio: amando a la gente, sirviendo a la gente, envolviéndose en los problemas de la gente, tocando a los leprosos, sanando a los enfermos, consolando a los tristes, hablando con gente rechazada, allá con una mujer samaritana, comiendo con pecadores, restaurando, levantando a los caídos, porque Jesús, hermanos, no hacía acepción de personas, ni la hace todavía. Si alguien está de acuerdo, diga amén. Hermanos, en nuestro contexto, en el contexto del ciclo de evangelismo que hoy iniciamos, tenemos que recordar esto: que como iglesia, la gente por la que estamos orando, la gente que vamos a visitar, que vamos a invitar para traerlos al Día del Amigo, va a llegar con muchísimos problemas. No va a llegar convertida, no va a llegar transformada. Aún nosotros, si me permiten decirlo, no nos hemos terminado de transformar y de convertir en lo que deberíamos. Amén, hermanos. Parece que fue el viernes que dije aquí: si el Señor fuera a trabajar con nosotros como hizo con Ananías y Zafira, porque se quedaron con una parte del diezmo, hermanos, ¿quién queda en la iglesia? Y unos hermanos dijeron: nadie, ¿verdad? Aleluya. No nos podemos olvidar de eso, hermanos, que la gente no va a llegar como lo que Dios quiere que sean. Van a llegar como simples proyectos, ¿verdad? Embriones, espiritualmente hablando, de aquello que Dios quiere. Y sobre todo va a llegar muy necesitada de la misericordia de Dios y de nuestra paciencia. Porque mediante la misericordia de Dios y de nuestra paciencia, hermanos, ellos poco a poco van a ir experimentando transformación. ¿Está de acuerdo? Y con algunos va a haber que tener más paciencia que con otros, como la han tenido también con nosotros, hermanos. Yo les confieso, yo le di mucho trabajo a mi primer pastor. Y luego tuve otro pastor, hermanos, un poco más joven y más amigable, pero le di tanto trabajo a ese también, que ya por último lo hacía enojar. Aleluya. Y ahora cuando el año pasado lo visité, fui con mi hijo mayor a Uruguay y visitamos que fue mi segundo pastor, y nos reíamos acordándonos de las reprendidas que me tenía que dar, porque yo era bastante especial. Y si no, pregúntenle a mi esposa, hermanos. Primero me iniciaron al ministerio, hermano Gamaliel, y después me casé y me ordenaron. Gloria a Dios. ¿Por qué estoy diciendo todo esto, hermanos? Porque así como en esta escritura, hermanos, en que Jesús le demuestra a Simón lo equivocado que estaba, así hemos estado nosotros muchas veces siendo tan exigentes con los demás. Que el Señor nos dé mucha misericordia. Mírenme todos, por favor, hermanos. Esto es algo que he aprendido. Siempre que usemos misericordia, vamos a estar del lado de la verdad. En otras palabras, nunca nos vamos a equivocar si actuamos con misericordia. Como que algunos no me están creyendo. Sí, porque usted no sabe lo que me toca vivir a mí. No importa que yo no sepa, pero Dios sabe. Amén. Y Dios sabe toda la misericordia que ha tenido con nosotros. Amén. Entonces, hermanos, nuestro ciclo de evangelismo más eficiente y nuestro testimonio, volviendo al domingo pasado, más poderoso, será siempre no el de una perfección que en esta vida es imposible de conseguir, pero sí el de una vida cristiana que ama mucho a la gente y que ama mucho a Dios. Pero comienzo por lo último. Primero ama a Dios y luego ama a la gente. Así como esta mujer, hermanos, que aún siendo pecadora, amó mucho a Jesús. Quiero concluir, pero no me aguanto. Alguien levante sus manos y dígale otra vez: Señor, te amo mucho. Oh, hermanos, ¿por qué amamos mucho al Señor? O debiéramos, porque Él nos amó primero. Porque Él tuvo misericordia de nosotros. Y con esto quiero concluir, hermanos,
teniendo confianza en que este fundamento ya ha quedado bien establecido en esta tarde en nosotros, quiero concluir diciendo que siempre debemos recordar de dónde nos sacó la misericordia de Dios. Aleluya. Es importante, hermanos, porque muchas veces nos gana el orgullo, especialmente el orgullo religioso, y los orgullosos tienden a olvidar los favores recibidos. Es más, los orgullosos a veces ni siquiera agradecen los favores, como que todo el mundo les debe algo, ¿verdad? Y no son capaces de agradecer, no tienen la humildad que se necesita para agradecer y valorar lo que están recibiendo. ¿Cuántos agradecidos hay en la casa de Dios en esta noche? Miren, esta mujer, hermanos, estaba tan agradecida, estaba tan feliz a pesar de todo lo que había sido su vida. Amó tanto al Señor que lo único que pudo hacer esa noche fue derramar lágrimas en su presencia. Ni siquiera podía hablar, hermanos, pero ella estaba adorando a Dios por toda la misericordia que Dios había tenido para con su vida. ¿Me das una música, Manuel? Gracias. Lo cierto, hermanos, y quiero que todos lo reconozcamos esta noche, ninguno de nosotros estaría aquí si no hubiese sido alcanzado por la misericordia de Dios. ¿Puede darle gracias en esta noche, amado hermano? Que como hijos de Dios hayamos recibido tanta misericordia. Pero cuidado, porque eso también significa que Dios nos llama a reflejar esa misericordia a los demás. Junto con grandes bendiciones, junto con grandes privilegios, vienen grandes responsabilidades, grandes compromisos. ¿Cuántos son muy bendecidos en este lugar? Pues quiero decirles que también están muy endeudados, hermanos. Nos volvemos a aquel mensaje de Romanos 1, ¿verdad? De la deuda que tenemos. Debemos admitir en esta noche, hermanos, que si no fuera por el Señor, si no fuera por su gracia y por su amor, así como vamos a cantar, ninguno de nosotros estaría aquí. Y que así como Dios no hizo acepción con nosotros, así como Él no nos rechazó, así como Él nos abrazó, así también debemos hacer nosotros con todo quebrantado de corazón que viene. Yo quiero invitarles en el nombre de Jesucristo a estar de pie y decir conmigo al Señor: Señor, ayúdanos, ayúdame, Señor. Con demasiada frecuencia, Señor, se nos olvida tu misericordia, se nos olvida todo, Señor, cuanto hiciste. Así como dice el salmista en el Salmo 103, que no olvidemos ninguno de tus beneficios, Señor. En esta noche nosotros necesitamos recordar cuándo tu misericordia nos alcanzó a pesar de que no la merecíamos, y cuánto, Señor, hiciste por nosotros y cómo nos sostuviste a pesar de que veníamos quebrantados, a pesar de que veníamos destruidos, Señor, en mucho pecado, en mucha desobediencia. Señor, en esta noche te suplicamos, nos libres de todo orgullo, especialmente el orgullo religioso. Quites de nosotros toda dureza del corazón, Señor. Derribes toda barrera que por ahí hayamos levantado, Señor, y que nos permitas, meditando en todo esto, Señor, tender puentes hacia otras personas, así como alguien tendió un puente hacia nosotros para que pudiéramos llegar a tu presencia, Señor. Yo te pido por esta congregación, yo te pido por cada uno de mis hermanos y por mí mismo también, que tú nos des un corazón como el tuyo, un corazón misericordioso, que nos des un corazón sensible, Señor, al dolor de los demás, a las necesidades de los demás. Un corazón abierto, Señor Jesús, a los que llegan a tu presencia arrepentidos. Un corazón lleno de gracia y de bondad para con ellos. Oramos para que entre todos, Señor, aquí, especialmente los que tenemos más tiempo ya, Señor, en tu iglesia, podamos construir no una casa como la de Simón, Señor,
sino un lugar lleno de amor, lleno de perdón, lleno de restauración, lleno de paz y completamente libre de juicios y de rechazos hacia las personas. Yo te pido, Señor, nos ayudes hoy 8 de febrero de 2026 a recordar, Señor, de dónde nos rescataste, de dónde nos sacaste tú, Señor. Y que durante este ciclo, pero también durante el resto de nuestra vida aquí en la tierra, Señor, podamos vivir agradecidos por lo que hiciste y podamos amar mucho, Señor, al pecador, reflejando a ellos, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros, toda tu gracia, toda tu misericordia, Señor, con que nos has amado. Oramos en el nombre de Jesús, pidiéndote, Señor, que así como aquella mujer derramó el perfume precioso a tus pies, como una ofrenda, Señor, de adoración, cada uno de nosotros esta noche pueda derramar su corazón delante de ti como una ofrenda de honra, de alabanza, Señor, que glorifique tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Y te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Pero qué bueno, Señor, que por tu misericordia no lo soy. Si no fuera por gracias, Señor, tu gracia y por tu amor, Jesús. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Aleluya. Gloria a Dios. Cante conmigo, hermano. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por